días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir también, si lo deseáis, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que el 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde voy a presentar este libro por primera vez en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 44 y 45, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Entonces también utilizo mi canal de YouTube para presentar mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como Si no el egipcio de Mica Baltari o Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. También he abierto una sesión dedicada a José Donaire, a las conferencias que él hace, y la última conferencia que hemos grabado sobre Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que este día 13 de enero de 2023 a las 7 de la tarde José Donaire va a dar una conferencia sobre Granada en la Casa Andalucía en Barcelona y que todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, grabadas de viva voz, como son La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Entonces, ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de algo que es triste, pero que, por desgracia, existe, como son las maldiciones y el origen de las mismas. Una cosa es las maldiciones que nos vinieron por parte de Dios al pecar en el jardín del Edén, y que de alguna manera, pues esto no ha sido culpa nuestra, individualmente me refiero, no colectivamente, y otras son las maldiciones que sí que son culpa nuestra y que ya son individualmente. Entonces vamos a distinguir lo que es una cosa de la otra. Evidentemente, de aquellas vienen estas. ¿Cuándo empiezan las maldiciones para el ser humano? Y vamos al origen, al Génesis. Desde el mismo momento en que Adán y Eva fallan a Dios, le dicen sí al diablo, empiezan una serie de circunstancias malas y adversidades. Maldecir quiere decir hablar mal y venir todo el mal sobre alguien o algo. Entonces ya nos vinieron cosas que Dios no había previsto para nosotros, ya lo he hablado muchas veces, pero lo voy a hablar un poco más amplio, como son la muerte, la enfermedad, como son las pestes, las guerras, el hambre, es decir, la misma naturaleza que se volvió en contra de nosotros, y ya vemos cómo a Adán específicamente le dijo Dios que por haber hecho lo que había hecho, ganaría el pan con el sudor de su frente, y a Eva le dijo que aumentaría los dolores de su preñez. También maldijo al diablo, diciéndole que por lo que había hecho, haber utilizado la serpiente, en realidad, bueno, también se le llama la serpiente antigua, el dragón, a partir de ese momento habría enemistad entre él y la mujer, es decir, que ya la raza humana y el demonio ya no estarían nunca bien. Y le daba la posibilidad a los descendientes de Eva, en los cuales estaría el Mesías, de aplastar al diablo a través de la Iglesia de Cristo. Entonces, vemos como la maldición se extiende no solamente a Adán y Eva, sino también al diablo, porque Dios no puede admitir el pecado, que es el que origina estas maldiciones y significa la desobediencia a Dios. Entonces, esas maldiciones las vemos que a lo largo de la historia las tenemos una tras de otra. No ha habido ninguna época de la historia en la cual no ha habido maldiciones para el hombre. Pestes, hambres, guerras, enfermedades, que es verdad que también nosotros lo hemos buscado, porque el pecado origina los homicidios, provoca los robos, provoca
las violaciones, provoca asesinatos, provoca guerras y provoca desgracias. Y además provoca injusticias, porque evidentemente Dios no quería que hubiera estas diferencias de clases, que hubiera esta enemistad entre unos y otros de hombres, sino todo lo contrario, que hubiera una armonía. Pero para eso tenemos que estar siempre conforme a la voluntad de Dios y obedeciendo las normas de Dios. Y así es como nos empezará a ir bien en la vida y Dios nos dará unas bendiciones, que son lo contrario de la maldición. Bendecir es hablar bien. Y el hombre que es justo ante Dios empieza a tener una serie de consecuencias buenas, pero no quiere decirse que todo le va a ir bien. Ya empezamos un poco a tratar de distinguir una cosa de la otra. Es verdad que todos los seres humanos ya hemos nacido defectuosos por la culpa de Adán, pero nos podemos de alguna manera regenerar a través de Cristo. No hay nadie que nos pueda ayudar en este mundo ni el otro, sino solamente Jesucristo, porque es el camino al Padre y porque Dios, en su sabiduría y en su misericordia y por su gracia, es decir, no por nuestras obras, determinó que Jesucristo es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que puede limpiar nuestras porquerías, nuestros pecados, nuestros defectos, todo eso que de alguna manera no es grato a los ojos de Dios y además nos hace daño. Entonces, una vez entendemos esto, entenderemos el por qué el mundo está como está. Y luego ya hablaré al final de este tema. Entonces, ¿qué es la maldición ya individual? Una cosa es la general, en la cual estamos todos metidos porque somos seres humanos ya defectuosos por la culpa de nuestros primeros padres y que nos podemos limpiar con la sangre de Cristo y alcanzar la vida eterna y las bendiciones de Dios a pesar de que somos pecadores. Y otra es esa maldición individual de cada uno. Hay personas que ya le han dicho no a Dios, quieren ser independientes de Dios y además se burlan de Dios y son los perdidos. Es decir, yo lo decía cuando hablé de la conferencia de los perdidos, esas personas que a pesar de que están vivas, ya están en el infierno, les falta ya morir. Evidentemente, estas actitudes que son contrarias a Dios, estos pecados que ellos van cometiendo, ya están en el libro de la muerte, no en el libro de la vida, y van sumando pecado tras pecado, y esto se les va a computar como injusticia. La muerte va a ser para unos, o la resurrección va a ser para los justos la liberación, pero para los injustos va a ser el oprobio y va a ser la vergüenza. Recordemos a Cristo cuando les dice a las ovejas, venid a mí, benditos de mi Padre, porque os daré el reino que os he preparado para vosotros. Y les dice a las cabras, malditos seáis vosotros, y vais a ir al infierno donde está Satanás, el falso profeta, el anticristo. Vemos ya la diferencia. Entonces, todos podemos, por este libre albedrío que tenemos, elegir entre el bien o el mal. En cierta medida, lo que estamos haciendo es elegir nuestra bendición o nuestra maldición. Y ahí Dios queda parado. No puede forzar nuestra voluntad. Entonces, es necesario que ya desde principio, cuando nosotros tenemos uso de razón, elijamos bien. Es verdad que muchas veces no llegamos a hacerlo porque hay una serie de circunstancias a nuestro alrededor, somos cobardes, nos da miedo del mundo, nos dejamos llevar del mundo, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad nos lleva al mal camino, pero siempre podemos rectificar mientras estemos vivos, porque como dijo Salomón, el muerto no alaba a Dios. Es decir, somos nosotros, los vivos, los que tenemos esta posibilidad, estamos en el tiempo de la gracia y por lo tanto podemos siempre acudir a Dios. Y no seamos tan necios como muchos que dicen, como dijo aquel rico, ¿no? Date gusto, alma mía, porque yo soy muy rico, porque yo lo puedo todo y tal. Y le dijo Dios, necio, hoy te voy a llevar. ¿Y de qué te va a servir todo lo que tienes, no? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al fin pierde su alma? Pues esto es lo mismo. No lo dejemos para el final. Bueno, yo cuando sea viejo, yo cuando esté en la ambulancia medio muriendo, entonces me pongo ya, ¿cómo se llama esto? De acuerdo con Dios. Lo que estás haciendo es burlarte de Dios. Y como de Dios nadie se burla, a lo mejor no te da tiempo. Y si nosotros morimos, no digo en pecado, porque todos pecamos, si nosotros morimos sin la gracia de Dios,
es decir, sin haber estado a bien con Dios, habiendo elegido a Dios a través de Cristo, o bien con la conciencia clara, que ya lo dije, de estos que no han oído nunca a Jesucristo, pero hacen el bien conforme a las normas de Dios y con Dios, estos ya serán juzgados como justos. Estas personas que no tienen a Dios, que se burlan de Dios, que han hecho todo el mal posible en la tierra y se han dado todos los placeres y no quieren nada con Dios, estos al final se van a encontrar su maldición. Entonces, es verdad que muchos malos, la suerte de los malos, ¿no?, que decía el libro de Job, muchos malos tienen una cantidad de beneficios en la tierra que hay personas que son buenas o justas a los ojos de Dios que no las tienen. Pero que esto muchas veces es obra del demonio o ceguera para que sigan por el mal camino. Dios los abandona porque no va a estar todo el día detrás de una persona y estos ya eligieron el mal camino e incluso llegan a tener cosas que los buenos no las tienen. Por eso el profeta Habacuc estuvo a punto de resbalar, y está ahí en la Biblia, porque decía: ¿cómo es posible, Señor? No me dejes ver ya más maldiciones, más maldad. Pero ¿cómo es posible que los malos tengan estas, vamos a poner, bendiciones de la tierra, mientras que los justos no tienen más que cosas desagradables? Esto es un poco no entender la palabra de Dios. Es decir, porque yo soy cristiano, porque yo soy creyente, no todo me va a ir bien. Esta famosa teoría de la prosperidad, que también he hablado de ella, y que esto es mentira. Esto es solamente mundano, ¿eh? No porque tú sigas a Dios y te hagas cristiano, ya todo te viene bien. Tienes dinero, vives a lo grande y a disfrutar de todos los placeres. Mentira. Mentira. El ser cristiano o creer en Dios significa una responsabilidad. Significa que tenemos que soportar lo que nos viene, es verdad que Dios nos va a proteger de muchas maldades, nos va a proteger de muchas cosas que nosotros no vemos, esto sí que tenemos la protección y la guía de Dios, cosa que el que no es creyente ni cristiano no la va a tener, pero cuidado con pensar que todo nos viene bien, o pensar que como yo soy cristiano, Señor, me tienes que dar todo. Y esto es algo que inconscientemente lo pensamos todos, seamos creyentes o no creyentes. Bueno, yo como soy creyente, soy cristiano, yo quiero que me vaya bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, esta no es la actitud que debemos tener ante Dios. La actitud de Job. Yo no sé, Señor, lo que me está ocurriendo. Yo sé que no he hecho el mal, pero bueno, no pierdo la fe en ti. Y no voy a maldecir a Dios. Y en todo momento, Job no maldijo al Señor. Por eso Dios le dio más bendición. Él no sabía por qué le estaba ocurriendo aquello tan malo, pero evidentemente no fue porque él pecó, sino porque era, de alguna manera, una enseñanza que luego fue muy beneficiosa para Job, una enseñanza para todos nosotros. Muchas veces no es verdad, porque había este concepto erróneo de que a la persona que le vienen malas cosas es porque él se lo ha merecido y ha sido un malvado o ha pecado contra Dios. Esto no es cierto. Sin embargo, sí que es verdad, y ahora viene la diferencia, o intentaré explicar con el conocimiento o la sabiduría que el Señor me puede dar, que es verdad que cuando a una persona le empiezan a venir malas cosas y malas cosas y malas cosas y malas cosas, ahí hay una maldición. Cuando ya hay un cúmulo de circunstancias tan malas, es que ahí hay una maldición por parte de Dios. No porque le venga una enfermedad grave, no porque tenga un accidente, no. Pero cuando eso se va sucediendo, ahí está la maldición. Y rápidamente nos damos cuenta de que algo no está bien. Porque nosotros también nos damos cuenta que no estamos a bien con el Señor. Y lo contrario, que ya hablaré en otra conferencia de lo que son las bendiciones, ¿no? Todas esas maldiciones, cuando uno se pone bajo la protección del Altísimo, con la aceptación de Jesucristo, todas aquellas maldiciones que habíamos tenido se convierten en bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos a bien con Dios. Entonces, de alguna manera Dios nos premia, pero cuidado, no con la teoría de la prosperidad. Dios nos premia, nos ayuda. Yo digo siempre que aunque no tengamos poder nosotros, siempre podemos alegrar o entristecer a Dios, porque esto está en la Biblia: alegra mi vida, hijo mío, cumple mis mandatos, porque yo así podré responder
a los necios y a los que no cumplen con mis normas. Quiero decir que nosotros podemos alegrar o entristecer a Dios. Y esto es un poder que Dios nos ha dado, no un poder, una gracia que Dios nos ha otorgado, porque como nos considera su creación y cuando ya somos cristianos sus hijos, no vamos a perder la salvación, pero le vamos a entristecer al Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a tratar siempre de cumplir las normas porque vemos lo que les pasa a los perdidos y a los malvados. Estas personas que parece que lo tienen todo, se ríen de todos, utilizan a las personas, hacen lo que les da la gana y encima les va bien. Les va bien mundanamente. Cuidado, ¿eh? Todo lo que lo tocan se convierte en oro. Incluso dicen que han llegado a vender el alma al diablo. Esto no lo sabemos, pero sí que se han podido dar al demonio y empiezan a tener pues, una serie de consecuencias que parecen buenas, pero que no son buenas. Porque ¿cuántos han terminado volviéndose locos? Por eso decía que el diablo, que es muy listo, a muchas personas las embauca, los que no están con Dios, dejándoles que hagan todo lo que les dé la gana. Esto es como un padre o una madre que por no contrariar a su hijo le da todo lo que le da la gana, para que el niño sea feliz. Y esto lo vemos muchas veces. Abuelos que consienten a sus hijos o a sus nietos o padres que tal, y los niños se convierten en verdaderos salvajes. Hago lo que me da la gana porque yo puedo todo. Esto tendrá una serie de consecuencias muy negativas en esas personas, porque ya se creen dioses. Y yo, con mi poder y con mi dinero, puedo hacer lo que quiera. Y esto es algo que Dios no quiere que hagamos. El dinero, que es algo injusto, porque las riquezas son injustas, no porque se esté refiriendo a que una persona que es rica lo ha adquirido injustamente, no, sino porque el dinero es injusto. En el reino de los cielos no hay bancos, en el reino de los cielos no hay dinero, porque no se necesita. Y esto es lo que ha provocado muchas veces estas injusticias y estas desigualdades. Hay un gran organismo, hay unas grandes oligarquías a tal que detentan el poder. Y esto Dios no lo quiere, porque no quiere esas diferencias. Pero sí que podemos utilizar algo que es injusto para justicia ante Dios. Lo podemos utilizar en las buenas obras para el prójimo y podemos utilizarlo para el reino de Dios. Y esto se me va a reputar como justicia. Por lo tanto, las maldiciones, muchas veces nosotros tenemos la culpa de ellas. Empiezan a venirnos una serie de cosas malas. E incluso aquellos que parece ser o parecía que les iba muy bien, ¿cómo terminan al final? Hastiados. Hoy voy con una, mañana con otro, me caso con esta, me caso con la otra, o con este o con el otro, no estoy nunca contento, no encuentro nunca la felicidad, porque las cosas materiales no dan la felicidad. Ya he dicho que la juventud no se puede comprar con dinero, la salud tampoco, el amor no se puede comprar, etc. Hay una serie de cosas que no se pueden comprar. Entonces ya vamos al final de lo que quería explicar ya del tema de las maldiciones, y con esto ya termino, cuando estamos empezando a ver cómo el mundo se va corrompiendo, y esto es un poco, que ya lo he hablado muchas veces, el final de los días o los últimos días, como dice el Apocalipsis, que a los cristianos no nos tiene que extrañar, porque esto está en la Biblia, cómo va a ir corrompiéndose todo, cómo vamos a una economía única, una economía mundial, cómo va a haber un único orden mundial, cómo ya la palabra de Dios está, la apostasía, que están de alguna manera renunciando a la palabra de Dios porque no queremos ofender a las personas, porque aceptamos todo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque somos mundanos. Entonces el mundo quiere un lenguaje mundano. Vamos a aceptar homosexuales, vamos a aceptar tal, vamos a aceptar cual, porque al mundo le gusta. Y cuidado, que no se ofendan. Pues no, tenemos que tener valentía para decir la verdad. Esto no es de acuerdo con las normas de Dios. Esto no está bien. Abortos, divorcios, eutanasias, todo esto a Dios no le gusta. No hagamos lo que hace el mundo. Seamos valientes. Tenemos una responsabilidad. Y al que no le guste, pues que no le guste. Cada uno según su voluntad, pero al que no le guste, no le guste.
Y esto llegará un momento, ya lo dije, los cristianos la prueba, que provocará una serie de persecuciones. Llegará un momento que se tomarán medidas para que los que somos creyentes y cristianos no podamos hablar en los medios, se nos cerrarán los medios. ¿Por qué? Porque no querrán oír ese mensaje. A nadie le gusta que le digan que es un hipócrita. Esto es lo que hace el cristianismo. Esto es lo que hacía Cristo. Y por eso lo odiaban los fariseos. Decir la verdad. No odiar al pecador, sino el pecado. Cuidado, con estas cosas. Cuidado con estas cosas. Que la justicia se une a la misericordia. Los cristianos no estamos, o los creyentes no estamos para odiar a nadie. Cuidado, odiamos el mal, pero no el pecador. Y no obliguemos a nadie. Es que como dice la Biblia, que no se admite las normas contrarias a la palabra de Dios, yo tengo que odiar a los homosexuales, tengo que odiar a los que abortan. No, cuidado con esto, No. Lo que tengo que decir es que según las normas de Dios, esto no está bien. Pero no odiar a nadie, ni obligar a nadie, ni convertirme en un inquisidor. Esto no, porque mucha gente lo hace. Cuidado con estas cosas. Mensajes de odio, mensajes... No, mensaje de amor. Ahora, mensaje de justicia. Cuidado, No porque se vaya a ofender fulano, pues mira, lo siento, yo estoy con Dios y me debo a Dios, no me debo al mundo agradar a la gente, porque esto es vanidad y es estulticia. Y me da lo mismo lo que venga sobre mí. Y me da lo mismo si me llaman fanática, y me da lo mismo si me dicen que soy intolerante, porque me es igual. Yo sigo a Dios, no sigo a la gente, no me importa lo que diga la gente. Como a ellos tampoco les importa lo que digo yo. Ahí va, ¿no? Entonces, si queremos decir la verdad, tenemos que decirla. Y ser valientes, porque el Espíritu Santo nos hace valientes. Y si se nos cierra por aquí, Dios nos abrirá por allá. Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder del mundo y del diablo. Porque ahí está el diablo, el diablo va controlando los medios de comunicación, pero no puede nada contra Dios. Cuando abunde la maldad, también abundará la gracia. Entonces, tenemos que ser valientes. Entonces, cuando nos encontramos que el mundo está revuelto, que parece que todo está mal, que hay maldiciones, porque evidentemente cuando nosotros hemos ido destruyendo la tierra, Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. No es que el mundo se va a extinguir y todo se va a hundir y todo. No. Estos son películas e imaginaciones y tonterías de la gente. Esto no es verdad. Ahora, porque Dios no va a destruir su creación. Incluso cuando el diluvio, que es lo que hizo, inundar la tierra, evidentemente, pero salvó a una familia, que era la de Noé, y luego regeneró la tierra. No la destruyó por completo. Pues esto tampoco lo va a hacer. Todo esto son mensajes catastrofistas, mentiras, ignorancia de la Biblia. Es que han aparecido vídeos que resulta que en el río todo esto es mentira. Y dicho por un profesor, un teólogo muy bueno que hay en Israel, el Instituto Abraham, y este teólogo está diciendo que cuidado con estos mensajes que hay en internet, que todos son mentiras, y hablen de la mentira. El profesor Baruch. Cuidado con estas cosas de creernos todo lo que viene, porque el que no oye a Cristo oye las fábulas de unos y de otros, porque quieren, pues eso, la notoriedad, el like, suscríbete, su tal, cada uno es libre. Y luego los que utilizan, evidentemente, la palabra de Dios, las sectas que van surgiendo, ¿para qué? Para sacar dinero a la gente. Cuando lo que se da gratis, o sea, lo que se recibe gratis, se da gratis, lo dijo Cristo a sus apóstoles. Lo que yo os he dado gratis, dadlo gratis. ¿Dónde se ha visto esto de que se cobre por decir la palabra de Dios? ¿Tiene que ser gratis? ¿Dónde se ha visto esto? Lo que pasa es que la gente ya empieza a hacer cosas que no están bien. Ha habido siempre los falsos profetas, los falsos cristos, y en los últimos tiempos abundará el engaño y abundará la mentira, y muchos serán engañados. Todo esto va precipitando el camino al anticristo. Y hoy vencerán el Omicron,
y mañana vendrá otra epidemia y otro día vendrá otra cosa y tal. ¿Por qué? Porque nos vamos hacia la destrucción y luego viene el anticristo. Pero mucho antes de esto, que es donde estamos, tenemos que estar confiados en la palabra de Dios y separarnos completamente de donde va el mundo, que va a la destrucción. Por eso decía que el ser cristiano da unas bendiciones, una protección que no las tiene el que no es creyente, o sea, el que está ya perdido, y que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y lo único que quiero es que la gente reflexione, lea la palabra de Dios y vea que es mejor seguir a Dios que seguir al diablo, seguir al mundo. Porque si seguimos al diablo y seguimos al mundo, ya sabemos dónde vamos a acabar. En cambio, si seguimos a Dios, vamos a tener una visión mucho más grande que la que el otro nos quiere dar. Además, aquel da, pero cobra. Y muy caro cobra. En cambio, Dios a lo mejor no nos da todo lo que nosotros apetecemos con los ojos, pero nos ha dado la vida eterna y nos da la salvación y nos va a dar mucho más que el otro nos va a dar. Porque esto se acaba, el ser humano se muere, se pudre, se tal, y el tiempo va corriendo. Por lo tanto, reflexionemos sobre estas cosas. No tenemos que asustarnos cuando vemos alrededor nuestro desgracias y problemas y tal, sino que nos enfoquemos en la palabra de Dios, nos enfoquemos en el mensaje de Dios, tratemos de ayudar a los demás, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y todo lo demás se nos dará por añadidura. Pero no me estoy refiriendo a las cosas materiales, naturalmente, sino a las espirituales. Enfoquémonos en lo que realmente tiene que importarnos. Porque lo demás, somos humanos, somos carnales y nos atrae el mundo. Pero nos tiene que impactar más en nuestro corazón lo que es la palabra de Dios, porque nos dará un tesoro de sabiduría que el mundo no entiende y el mundo no tiene. Y esto es lo que realmente nos tiene que importar, y esta es la reflexión que quería hacer yo sobre el tema de las maldiciones. Y gracias por haberme escuchado.